Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos una vez más aquí, con el fin de abrir tu palabra, escuchar tu voz y que nuestra fe sea fortalecida por tu santa palabra. Pedimos, Padre, que tu palabra no regrese a ti vacía. Danos claridad de pensamiento. Especialmente te ruego por aquellas personas en nuestro medio que posiblemente no han oído mucho en cuanto al santuario. Te ruego que tus ángeles especialmente abran el entendimiento de estas personas para que puedan comprender lo que posiblemente yo no pueda explicar muy bien. Gracias te damos, Señor, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como se pueden dar cuenta en el programa, esta noche vamos a estudiar el tema El Gran Chasco de 1844. Hasta ahora hemos visto que hubo 3 chascos anteriores. El primer chasco fue cuando se presentó Jesús como el Cordero Perfecto. Juan el Bautista comprendió mal, que Dios quedó chasqueado, pero luego estudió las profecías y murió en paz. Ayer por la mañana estudiamos el chasco en el momento de la crucifixión de Jesús. Se anunció con bombos y platillos en la entrada triunfal. La gente no sabía lo que estaba proclamando. Poco después quedaron chasqueados. Pero después del chasco se acercó a Jesús y les abrió las profecías que no habían entendido. Y se alegraron y tuvieron paz. Nos dimos cuenta ayer que cuando Jesús entró al lugar santo del santuario, también no entendían plenamente lo que Jesús iba a hacer. Quedaron chasqueados cuando Jesús les dijo: no es para vosotros saber los tiempos o las sazones. Ellos querían el reino enseguida, y Jesús, en vez de establecer el reino, se fue al cielo. Pero en 10 días estudiaron las profecías y entendieron lo que Jesús iba a hacer. Esta noche vamos a ver que el mismo proceso existe con el chasco de 1844. No hay nada nuevo debajo del sol. Así que cuando alguien les diga: ¿cómo puede la iglesia adventista profesar ser la iglesia remanente de los últimos días si se originó con un gran chasco? La respuesta es que en cada paso de Jesús hubo un chasco. Entonces nada del cristianismo puede ser verdadero, porque todo involucró un chasco. Ahora, había varias profecías que apuntaban hacia la entrada de Jesús al lugar santísimo en 1844. Quiero que examinemos algunas de esas profecías que anunciaban, profecías bíblicas que anunciaban el juicio en 1844. La primera profecía se encuentra en Daniel 7 y los versículos 9 al 14. Daniel 7, y vamos a leer por la premura del tiempo los versículos 9 y 10, y luego vamos a saltar a los versículos 13 y 14. Ahora quiero darles un poco de contexto antes de leer este pasaje. Este juicio que se menciona en estos versículos no comienza sino hasta que han reinado un león, un oso, un leopardo, un dragón. El dragón le han salido 10 cuernos, luego gobernó un cuerno pequeño, 1260 años, y luego viene lo que vamos a leer. Ahora, no tenemos tiempo de estudiar esta magnífica profecía de Daniel 7, se la voy a interpretar, la mayoría de ustedes la conocen. El león es Babilonia, el oso es Medo-Persia, el leopardo representa Grecia, el dragón representa el imperio romano, los 10 cuernos representan cómo se dividió el imperio romano, y el cuerno pequeño, que gobernó 1260 años después que cayó el imperio romano, representa Roma eclesiástica o Roma papal, que cayó ¿en qué fecha?
En 1798. Ahora, con eso en mente, vamos a leer esta descripción que sucede después de 1798. No da la fecha, pero sabemos que viene después del dominio del cuerno pequeño. Tiene que ser después de 1798. Note lo que dice Daniel 7 y el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios el Padre, muy bien. Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Ahora escuchen bien. Su trono, ¿qué tenía? ¿Un qué? Un trono, muy bien. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. ¿Qué es lo que tiene el trono? Ruedas. ¿Para qué son las ruedas? Para rodar. Es decir, este es un trono movible que está en un lugar y se mueve a otro lugar. Inmediatamente uno se pregunta, ¿de dónde a dónde se movió? Bueno, en realidad vamos a encontrar que se movió del lugar santo donde fue Jesús en el día del Pentecostés. Tiene que ser al lugar santísimo, porque después del santísimo no hay otro lugar. Sigue diciendo, versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Cuándo comienza el juicio? ¿Antes de 1798 o después de 1798? Después. Porque ya para este momento el cuerno pequeño ha gobernado 1260 años. Pero ahora quiero que noten que no solamente se mueve el Padre para allá, sino que hay otro que se mueve para donde fue el anciano de días. Noten el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. ¿Qué son las nubes del cielo? Los ángeles. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino. Ahora, si vino, ¿estaba ahí? ¿Si vino, ya estaba ahí? No, dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Es decir, que cuando entra allí es para recibir el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora este pasaje entonces nos dicen que después que gobernó el cuerno pequeño, después de 1798, el anciano de días se movió, porque su trono tiene ruedas, y luego posteriormente el Señor Jesucristo, quien es el Hijo del Hombre, también en el carro de fuego se movió a donde se había movido el anciano de días. Y el propósito era para comenzar ¿qué? El juicio. Se sentó y los libros fueron abiertos. Fueron allá para juzgar. Inmediatamente sospechamos que esto es en el lugar santísimo. Porque saben ustedes que en el Antiguo Testamento el gran día del juicio en Israel era el Yom Kippur, el día de expiación. Era el juicio de Israel, cuando se separaban a los fieles de los infieles. Y yo pregunto, ¿a qué apartamento entraba el sumo sacerdote en el día de expiación para hacer esta obra de juicio, según Levítico 16? Al lugar santísimo. Así que si aquí habla de juicio, inmediatamente se prende una luz. La luz dice ¿qué? Lugar santísimo. Porque es el lugar del juicio, y seremos juzgados por la perfecta ley de la libertad, y la ley se encontraba en el arca, en el lugar santísimo. Ahora, había otra profecía, porque esta no da la fecha exacta.
Daniel 8 y el versículo 14. Daniel 8:14, una profecía que da el momento preciso cuando iba a comenzar este juicio. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será ¿qué? El santuario será purificado. Ahora, las profecías, un día equivale a un ¿qué? A un año. Y aquí son 2300 días, quiere decir que son 2300 años. ¿Cuál es la primera porción de los 2300 días? En Daniel 9 habla de 70 semanas que son cortadas al principio de los 2300 días. Es decir, hay 490 años que son para los judíos. Esos empiezan en el año 457 a.C. y continúan hasta el año 34, cuando la nación judía finalmente le dijo a Dios, no queremos al Mesías, cuando apedrearon a Esteban. Es decir, que tenemos en la profecía de las 70 semanas 490 años, pero son 2300 años. Así que hay que empezar otra vez en el año 457. Las 70 semanas son el primer segmento, pero hay que continuar 1810 años más hacia adelante, que es lo que faltaba de la profecía, junto con las 70 semanas o los 490 años para completar los 2300 días. Y cuando vamos hacia adelante, 1810 años más los 490, la fecha a la cual nos lleva es el año 1844. En el año 1844 se iba a purificar ¿qué? El santuario. Vamos a encontrar que aquí fue que se equivocaron los milleritas. Porque Guillermo Miller creía que el santuario era la tierra. Tenía esa idea preconcebida de que el santuario es la tierra. Y que la purificación del santuario era cuando viniera Jesús con fuego para purificar el planeta. Entonces el santuario sería purificado. Pero no hay ni un solo versículo de la Biblia que dice que el santuario es la tierra. El libro de Hebreos nos dice que el único santuario que existía en 1844 y que es el santuario real es el que existe ¿dónde? El que existe en el cielo. Hebreos 8, 1 y 2 dice que el santuario terrenal era una copia de un modelo que Dios le mostró a Moisés del santuario celestial. Es decir, el terrenal se parecía en miniatura al celestial. Es decir, lo que iba a ser purificado en 1844 era el santuario ¿qué? El santuario celestial. Lamentablemente, Guillermo Miller, los milleritas, los que predicaron el mensaje antes de 1844, no entendían correctamente lo que significaba la purificación del santuario. Tenían la fecha correcta, pero tenían el evento equivocado. Y usted dice, entonces no puede ser de Dios. Pues entonces tampoco puede ser de Dios la crucifixión de Jesús. Tampoco puede ser de Dios el cumplimiento de las profecías con Juan el Bautista, porque inmediatamente Juan el Bautista bautizó a Jesús. Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Es decir, la profecía de las 70 semanas, el comienzo de la última semana comenzó, dice Jesús. Pero Juan el Bautista tenía equivocado la clase de Mesías que iba a ser Jesús. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Nos metemos en problemas cuando decimos que porque el evento estuvo errado en 1844, que no puede haber sido de Dios, porque hubo otros chascos, otras equivocaciones en cuanto al evento, aunque la fecha en realidad estaba correcta, como vimos ayer en la mañana. Ahora, había otra profecía muy interesante, la profecía de Daniel 12 y el versículo 4. Daniel 8:14, y no tengo tiempo de trazar todo esto porque es demasiado extenso, pero Daniel 8 y el versículo 14 forma parte de un libro dentro de un libro. El libro de Daniel se compone de 2 libros en uno. Los primeros 7 capítulos de Daniel son una unidad completa.
Y desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12 es otra unidad completa. Son dos libros relacionados pero separados uno del otro. Si tuviera tiempo les demostraría, si alguien está interesado, tengo una serie de cassettes que se llama La estructura de Daniel y Apocalipsis, donde compruebo bíblicamente esto, la idea de los dos libros, Daniel 1 al 7 y Daniel 8 al 12. Ahí demuestro que Daniel 8 al 12, en realidad todo el tema central de esos capítulos es la profecía de los 2300 días. Es decir, Daniel 8:14 está en el centro de cada capítulo, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12. Ahora quiero que noten lo que dice en cuanto a este libro que contiene esta profecía central. Dice en Daniel 12 y el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Cuando dice el libro aquí, está hablando de Daniel 8 al 12. Es una porción del libro de Daniel, no todo el libro. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro para siempre. No dice eso. Dice, sella las palabras, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué va a pasar en el tiempo del fin? Tiene que ser que el librito iba a estar sellado hasta el tiempo del fin, lo cual significa que en el tiempo del fin el libro iba a ser ¿qué? Desellado. Ahora, si usted sella un libro, ¿puede entender el mensaje que tiene el libro? No, porque el libro está cerrado. Yo pregunto, ¿en el tiempo del fin entonces se iba a entender lo que contenía este libro? ¿Se iba a entender la profecía de los 2300 días? Claro que sí. Daniel no la entendió. Daniel dijo, explícame esto, Señor. No la entendió. Hasta se enfermó, dice la Biblia, cuando escuchó la profecía de los 2300 días. Dice entonces, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Y qué va a pasar en el tiempo del fin? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Saben que muchos teólogos adventistas dicen que cuando dice que la ciencia se aumentará, está hablando del gran avance tecnológico moderno? Pero el texto no tiene nada que ver con tecnología. El texto en su contexto está diciendo que el librito iba a quedar sellado hasta el tiempo del fin. Pero en el tiempo del fin, el libro iba a ser desellado. Muchos iban a correr de aquí para allá buscando palabra de Dios. Es el mismo modismo que se usa en Amós 8, 11 y 12, donde dice, muchos correrán de aquí para allá buscando ¿qué? Palabra del Señor. Es decir, ¿qué está buscando la gente en el tiempo del fin? Corriendo de aquí para allá, la ciencia o el conocimiento se aumentará. ¿El conocimiento de qué? La palabra. El conocimiento de qué parte específica de la palabra de Dios, del librito que fue sellado y en el tiempo del fin es que abierto. Es decir, se iba a comprender la profecía de los 2300 días en el tiempo del fin. Había otra profecía. Apocalipsis 10, 1 y 2 habla del momento cuando se abrió el librito. Fíjese que Apocalipsis describe el momento cuando el librito que fue sellado se abre. Apocalipsis 10 y el versículo 1 y 2. Y dicho sea de paso, el contexto aquí de este pasaje es la sexta trompeta. ¿Sabe lo que representan las trompetas? Representan periodos de la historia eclesiástica. Empezando en los días apostólicos, cada trompeta describe un segmento o una era de la historia de la iglesia cristiana. Y cuando uno llega ya a la séptima trompeta, ya se acabó la historia de la iglesia cristiana. Entonces yo pregunto, ¿la sexta trompeta se cumpliría hacia el final de la historia de la iglesia o al comienzo de la historia de la iglesia? Si es la sexta, tiene que ser hacia ¿qué? Tiene que ser hacia el final. Ahora fíjense lo que dice Apocalipsis 10 y el versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Este es Jesús, dicho sea de paso, con el arco iris sobre su cabeza.
y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Si ustedes quieren estar seguros de que este es Jesús, lean Apocalipsis 1, donde dice exactamente lo mismo de Jesús. Sigue diciendo en el versículo 2, tenía en su mano ¿un qué? Un librito abierto. Si está abierto es porque antes estaba ¿qué? Cerrado. Más bien, el tiempo del verbo es difícil de traducir. Se dice que tenía un librito abierto, pero en realidad en el griego dice, tenía en su mano un librito que hubo sido abierto. Lo que pasa es que en español hubo sido abierto como que no cuadra, como que con demasiado forzado y difícil de leerlo, y por lo tanto dice un librito abierto. Pero el verbo indica que ese libro estuvo cerrado y en este momento el libro se abrió. ¿Qué librito debe ser este? Tiene que ser el libro que se cerró en los tiempos de Daniel. Y bajo la sexta trompeta, hacia el final de la historia de la iglesia, ese librito se abre. Dice en el versículo 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y entonces es interesante seguir leyendo. Después en nuestro tema vamos a analizar algo en cuanto a este librito, pero es interesante notar que el ángel le decía a Juan que se come el librito. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han comido un libro? Sí, yo sé, se lo han comido, ¿verdad? Cuando un libro está bien interesante, sí, ese libro está rico, nos lo saboreamos, ¿verdad que sí? ¿Qué quiere decir? Que uno está asimilando el mensaje del libro. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, si este librito es Daniel 8 al 12, que tiene que ver con los 2300 días, quiere decir entonces que el mensaje de los 2300 días de Daniel 8:14, cuando Juan se lo comiera, iba a ser ¿qué? El mensaje iba a ser dulce. Pero luego dice que el mensaje se iba a tornar ¿qué? Después de que estuviera dulce en la boca, iba a ser amargo en el vientre. Es un libro que iba a ser dulce cuando se comiera, pero después iba a causar una experiencia amarga, un chasco amargo. Y luego el ángel le dice a Juan, ahora mira, es necesario que vayas y profetices otra vez. Debe ser que el tiempo no se terminó. Debe ser que cuando tuvo esta experiencia dulce y amarga, no se terminó la historia, porque el ángel le dice, después del chasco amargo, después de esta experiencia dulce, le dice que es necesario que vayas a profetizar a muchas naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y el mensaje ese se encuentra en Apocalipsis 14, 6 y 7, donde desciende un ángel poderoso del cielo y proclama el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¡Qué tremendas profecías apuntaban hacia lo que iba a suceder en 1844! Notemos una profecía más, una o dos más, porque hay varias. Apocalipsis habla de 7 iglesias. ¿Han oído hablar de las 7 iglesias? ¿Qué representan las 7 iglesias? Las 7 iglesias simbolizan 7 períodos de la historia de la iglesia cristiana. Todos los eruditos están de acuerdo con eso. Éfeso, la primera, representa la iglesia apostólica. Esmirna representa las persecuciones imperiales de Roma. Pérgamo representa el tiempo cuando el error entró a la iglesia durante los días de Constantino. La cuarta iglesia, Tiatira, representa el periodo del dominio de la ramera de la iglesia romana. La quinta iglesia representa el periodo de la Reforma Protestante. Y luego llegamos a la sexta iglesia, Filadelfia. Filadelfia es una iglesia. Yo pregunto, ¿Filadelfia debe estar cerca al final de la historia de la iglesia o al comienzo de la historia de la iglesia? Tiene que ser cerca al final, porque es la iglesia número ¿qué? 6. Ahora escuchen bien, después de Filadelfia viene una iglesia nada más, es la iglesia de la Odisea. ¿Saben lo que significa la palabra la Odisea? Significa juzgando al pueblo. Después de Filadelfia viene la iglesia del juicio. Ahora quiero que noten que se le coloca a Filadelfia por delante. A
Apocalipsis 3 y el versículo 7 y el versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Qué tiene? La llave de David. ¿Para qué es una llave? ¿Para abrir una qué? Muy bien, gracias. El que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Pregunta, ¿va a cerrar una puerta, sí o no? En Filadelfia, ¿va a cerrar una puerta? Sí. ¿Va a abrir una puerta? Con la llave de David. ¿Qué era David? Un rey. Ahora usted dice, pero ahí no dice nada de una puerta. Sí lo dice. Vamos al versículo 8. Yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué se coloca delante de Filadelfia? Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A la sexta iglesia se le coloca una puerta abierta adelante que se abrió con la llave de David, y luego inmediatamente la siguiente iglesia es la iglesia del juicio. Es decir, la puerta se abrió para dar inicio ¿a qué? Al juicio. Exactamente. Apocalipsis, el capítulo 11, 19 es la última profecía que quiero mostrar que hablaba de este momento monumental de la historia. Apocalipsis 11 y el versículo 19 habla del momento cuando se abrió esa puerta. Ahora, antes de leer Apocalipsis 11, 19, necesito darles un poquito de contexto. En Apocalipsis 4 y 5 se está hablando de la ascensión de Jesús al lugar santo. No tengo tiempo para entrar en detalle para describir eso. Lo he predicado en algunas iglesias del área acá. Demuestro que Apocalipsis 4 y 5 está hablando de la ascensión de Jesús para comenzar su obra en el lugar santo. Y eso lo sabemos porque ustedes leen en Apocalipsis 4 y 5 que Jesús está allá donde están los 7 candeleros. Y está allí a donde se ofrece incienso. Apocalipsis 4 y 5 deja muy en claro que el trono donde está sentado el Padre junto con el Hijo, allí están los 7 candeleros y está el altar de incienso. Yo pregunto, ¿en qué apartamento quedaba el altar de incienso y quedaba el candelabro? En el lugar santo. Juan ve una puerta abierta en Apocalipsis 4, entra, ve el candelabro, ve el altar de incienso, ve al Padre sentado. En el capítulo 5 llega Jesús. La ascensión. Pero el texto que vamos a leer no se puede referir a ese momento, se refiere a otro momento de la historia. Noten lo que dice Apocalipsis 11, 19. Dicho sea de paso, esto también está en el contexto de la sexta y la séptima trompeta. Hacia el final de la historia. No puede ser algo que sucedió en los tiempos apostólicos, en la Edad Media, en las persecuciones imperiales. Esto es en el mero final de la historia de la iglesia. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Se abrió una puerta, sí o no? Sí, el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el candelero y el altar de incienso. Se póngase los lentes, pastor. No, ¿qué dice? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Cuál fue la puerta que se abrió con la sexta y séptima trompeta? Tiene que ser la puerta del lugar santísimo. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Porque dice que cuando se abrió la puerta, vio el arca del pacto. ¿Y a dónde quedaba el arca del pacto? Quedaba en el lugar santísimo. Todas estas profecías
que es sintetizado. Cada una de ellas merece un tema completo de 1 hora. No tenemos tiempo, nada más puedo sintetizar. Pero todas estas profecías apuntan hacia ese momento histórico del 22 de octubre de 1844, cuando iba a comenzar la purificación del santuario, o lo que se puede llamar el juicio final. Ahora, ¿con quiénes se cumplió el cometido de predicar estas profecías? Escuchen bien. En la década de los años 1830, Dios levantó un movimiento interdenominacional, es decir, personas de todas las denominaciones participaron, bajo el liderazgo de un individuo que había sido soldado en la guerra revolucionaria de los Estados Unidos y que era en ese tiempo un agricultor. Se llamaba Guillermo Miller. Y por lo tanto los que predicaban el mensaje se conocían como milleritas. Y Guillermo Miller y sus ayudantes comenzaron a predicar basado en estas profecías, primordialmente en Daniel 8:14, Daniel 7 y Apocalipsis 14, 6 y 7, de que Jesús iba a venir a purificar la tierra con fuego. Que esa era la purificación del santuario, que Jesús iba a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Primero fijaron una fecha en la primavera de 1843. Después se dieron cuenta que habían cometido un error de cálculo y Guillermo Miller dijo, puede ser en cualquier momento del año 1843. Pero estudiando más detenidamente esta profecía, un hombre con el nombre de Samuel Snow llegó a la conclusión, trazando la historia y la Biblia, de que en realidad el juicio iba a comenzar, la purificación del santuario iba a comenzar el 22 de octubre de 1844. Y dijo eso porque, mire, en 1843 decían en la primavera. El problema es que el día de expiación o el día del juicio no era en la primavera, sino que era en el otoño. Así que Samuel Snow descubrió, dijo, no puede ser, no puede haber sido la primavera de 1843, imposible. Porque en la primavera está la Pascua, no está el día de expiación. Volvieron a estudiar las profecías y Samuel Snow dice, si va a cumplir la fiesta del Yom Kippur, tiene que caer en el día en que cae el día de expiación, en 1844. Y en ese año, según los cronólogos más destacados y más fidedignos de entre los judíos, el día de esta expiación caía el 22 de octubre de 1844. Es decir, Dios levantó a un grupo de personas para proclamar este mensaje de que el santuario se iba a purificar, de que la hora del juicio de Dios había llegado. El problema es que los que estaban proclamando el mensaje cometieron un grave error. No fue un error cronológico. Es decir, la fecha que ellos establecieron por su estudio de la Biblia y de la historia era una fecha correcta. El problema era con el evento que se iba a cumplir en esa fecha. ¿Les suena algo familiar? ¿Recuerdan la entrada triunfal que estudiamos el sábado por la mañana? Fíjense que Jesús iba a cumplir la profecía de la Pascua. El día, el mes y el año, revelado por las profecías. Pero se equivocaron en cuanto al evento, aunque la cronología estaba correcta. De la misma manera, 1844 era el año correcto, el mes y el día correcto al estudiar las profecías, pero estaban equivocados en cuanto al evento que se iba a realizar en esa fecha. Fíjense lo que dice Elena White en el libro Primeros Escritos, página 42. Hablando de lo que sucedió en 1844, dice, entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo,
abrió la que da al lugar santísimo. Ya sabemos entonces qué fue lo que cerró y qué fue lo que abrió con la llave. Y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca, a donde llega la fe de Israel ahora. ¿De qué hubiera valido que Jesús comenzara el juicio en el cielo y que nadie lo supiera en la tierra? Jesús nunca hace eso sin anunciarlo. Cuando iba a presentarse como Cordero de Dios, llamó a Juan para que hiciera un escándalo. Cuando iba a morir en la cruz, la entrada triunfal. En el día del Pentecostés, recio viento, fuego. Jesús estaba diciendo, yo estoy haciendo algo importante. Y en 1844 era necesario que la atención de la gente fuera atraída al santuario y a Jesús. Aunque estaban equivocados, era necesario que su atención fuera atraída a Jesús y al santuario, específicamente el lugar santísimo. Ahora, ¿qué clase de instrumento llamó Dios para proclamar este mensaje en 1844? Llamó a los grandes eruditos de la iglesia metodista y de la iglesia presbiteriana y de la iglesia luterana. Llamó grandes magnates de la tierra, los teólogos y los pastores, para proclamar este mensaje. No. Llamó gente ¿qué? Humilde. Y el líder era un soldado y un agricultor. Y dicho sea de paso, solo pataleando pudo Dios reclutarlo para proclamar el mensaje. Ojalá tuviera tiempo de contarles la historia de Guillermo Miller. Tal vez le doy nada más un pequeño indicativo. Guillermo Miller, Dios, porque él estudió por más de 10 años, 13 años, estudió las profecías, la Biblia, versículo por versículo, con oración, a veces toda la noche. Y llegó a la conclusión de que Jesús iba a venir alrededor del año 1843. Y oía retumbar en su conciencia, díselo al mundo, díselo al mundo. Y él no quería decírselo al mundo. Pues decía, yo no sé hablar. Pues lo mismo dijo Moisés. Lo mismo dijo Jeremías. Dijeron, no sé hablar. Pero le dice Miller a Dios en una oración, pero si tú me consiguieras una invitación para predicar, yo lo tomaría como señal de que tú quieres que proclame este mensaje. Y luego se sintió tranquilo. Ahora el asunto está con Dios. ¿Quién va a invitar a un agricultor a predicar un sermón? Media hora más tarde, el sobrino llegó de un pueblo que quedaba a varias millas de distancia, era el domingo en la mañana, y le dice, tío Miller, he sido mandado para ver si estás dispuesto a venir a predicar en la iglesia de Dresden, porque es que el pastor no puede estar los próximos domingos. Y Miller cuenta que él se fue a un lugar atrás de su casa donde se encontraban unos árboles y empezó a discutir con Dios. Dijo, Señor, me tendiste una trampa. Pero Guillermo Miller era un hombre de palabra y por lo tanto cumplió su palabra y fue y predicó. Su mensaje causó tanto impacto que le llovieron invitaciones de muchos sitios y pronto se esparció este mensaje como fuego. Podemos captar un poco la humildad de Guillermo Miller en una declaración que hizo en su libro Apología y Defensa, página 13, donde él muestra su recelo de presentar el mensaje. Dijo esto: mi gran temor era que en su regocijo ante la esperanza de una herencia gloriosa, la gente recibiera la doctrina sin examinar suficientemente las Escrituras para corroborar su veracidad. Por lo tanto, temía presentarla, no fuera que hubiese alguna posibilidad de que estuviese en el error y así extraviarse algo. No crean que él era un loco que leyó las profecías y salió enseguida a decir 3 disparates. Estudió
muchísimos años, y aún después de estar seguro de la fecha, sentía recelo porque no quería engañar a nadie. Este mensaje tuvo gran publicidad. Dice Elena G. de White en su libro Christian Experience and Teaching of Mrs. Ellen White, página 50, dice: en todo rincón de la tierra se impartió la luz de este mensaje y el clamor despertó a miles. Fue de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo y aún a los lugares rurales más remotos. Alcanzó a los educados y talentosos y también a los ignorantes y humildes. Y luego dice la hermana White: este fue el año más feliz de mi vida. Dulce, porque mi Señor viene. Ahora yo pregunto, ¿quién llamó a Guillermo Miller para predicar? Dios. ¿Sabía Dios que Guillermo Miller estaba equivocado? ¿Ustedes creen que él sabía que Miller estaba equivocado en cuanto a lo que iba a pasar? Entonces, ¿por qué Dios no abortó el mensaje? ¿Cómo podía Dios llamar a Miller y apoyar a Miller presentando un mensaje que Dios sabía que estaba equivocado? ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Saben por qué? Porque la iglesia una vez más estaba un paso atrás. Jesús tenía que hacerlo. El calendario divino decía 22 de octubre 1844. Lo que pasa es que la gente no había alcanzado a Jesús, pero todo el mundo debía saber que Jesús iba a hacer algo vital para todo el mundo. Y por lo tanto Jesús dice: yo sigo adelante, llamo a Miller para que atraiga la atención y después la iglesia me alcanza. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cómo es que Dios pudo ser partidario de algo que iba a producir un chasco tan amargo y desalentador? No fue culpa de Dios. Dios no le dijo a Miller que predicara el error. Sabía que iba a predicar un evento equivocado, pero también sabía que la atención de la gente iba a ser atraída a Jesús y lo que Jesús iba a hacer. Y que después del chasco iba a haber un grupo de personas que iban a seguir a Jesús al lugar santísimo e iban a entender. Déjenme leerles algunas citas más en cuanto a la extensión de este mensaje, la publicidad que se le dio. En el libro Primeros Escritos, página 233, dice la sierva del Señor: millares de personas abrazaron la verdad predicada por Guillermo Miller. Y se levantaron siervos de Dios con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el mensaje. Como Juan, el precursor de Jesús, los que predicaban ese solemne mensaje se veían movidos a poner la segura a la raíz de los árboles y exhortar a los hombres a que diesen frutos de arrepentimiento. Fíjense que lo compara con Juan el Bautista, del cual ya hablamos. En Primeros Escritos, página 229, dice Elena G. de White, dicho sea de paso, Elena G. de White no está escribiendo como una persona que no sabe. Ella pasó por esto. Ella no es una historiadora que está escribiendo en el año 2007 en cuanto a lo que pasó en 1844. Ella lo palpó. Y yo prefiero creer lo que dice ella que lo que dicen los eruditos modernos, porque ellos no estuvieron allí. Sigue diciendo: así como Juan el Bautista anunció el primer advenimiento de Jesús y preparó el camino para su venida, también Guillermo Miller y los que se le unieron proclamaron al mundo la inminencia del segundo advenimiento del Hijo de Dios. En el conflicto de los siglos, página 451 y 52, habla la sierva del Señor de el impacto que causó este mensaje. A veces la gente dice: esos mileritas eran unos locos. Escuchen, mis hermanos y hermanas, ¿saben lo que hacían? Vendían sus propiedades para pagar las deudas de otros, para que no estuvieran endeudados cuando viniera Jesús.
Dejaron las papas sembradas en el campo. Dice, ¿para qué cosecharlas si Jesús viene el 22 de octubre de 1844? Oraban toda la noche, luchaban por la salvación de las almas. Cuidado si usted no estuvo allí y critica a esa gente, porque esa gente era de verdad consagrada, mucho más que nosotros. Dice la sierva del Señor, como un maremoto. ¿Sabe lo que es un maremoto? Un tsunami. Como un maremoto, el movimiento se extendió por el país, fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y hasta los lugares más remotos del campo, y consiguió despertar al pueblo de Dios que estaba esperando. El fanatismo desapareció ante esta proclamación, como helada temprana ante el sol naciente. Los creyentes vieron desvanecerse sus dudas y perplejidades. La esperanza y el valor reanimaron sus corazones. La obra quedaba libre de las exageraciones propias de todo arrebato que no es dominado por la influencia de la palabra y del Espíritu de Dios. Este movimiento recordaba los periodos sucesivos de humillación y conversión al Señor que entre los antiguos israelitas solían resultar de reproches dados por los siervos de Dios. Llevaba el sello, escuchen esto, llevaba el sello distintivo de la obra de Dios en todas las edades. Esta obra tenía el sello de Dios, en otras palabras. Dice ella, había en ellos poco gozo estático. Es decir, había poca emoción y saltos y gritos y levantando las manos y hablando en lenguas y curando enfermos. Poca excitación. Dice, sino más bien profundo escudriñamiento del corazón, confesión de los pecados, y renunciaron al mundo. El anhelo de los espíritus abrumados era prepararse para recibir al Señor. Había perseverancia en la oración y consagración a Dios sin reservas. Conflicto de los siglos, página 453. Esta es una de mis citas favoritas en cuanto a este movimiento. Dice la sierva de Dios, entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. El movimiento más perfecto, dice ella, desde los días apostólicos. Dice, ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. Sin embargo, sufrieron un chasco amargo. La dulce esperanza de la venida de Jesús en poder y gloria para poner fin al sufrimiento y el dolor de la raza humana. El año más feliz de la vida de la hermana White se tornó una experiencia amarga y decepcionante. Después del primer chasco, porque creían que iba a venir Jesús en 1843, Guillermo Miller escribió en el periódico Vermont Chronicle, junio 26, día de mi cumpleaños, dicho sea de paso, 1844. Recuerden, anótenlo. Dijo esto: estoy dispuesto a confesar que Cristo no vino en 1843, pero no puedo ver a dónde estoy equivocado. Sincero, ¿verdad? Estoy dispuesto a admitir que Jesús no vino en 1843, pero en cuanto a los cálculos, están correctos, dice él. No encuentro error. Uno de los colaboradores de Guillermo Miller se llamaba Josiah Litch. Y en otro periódico que se llamaba The Evans Shield and Review, mayo 1844, la página 54, dijo Josiah Litch en cuanto al mensaje de Miller:
porque él leyó el libro de Miller, comprobando que el año 1844 iba a ser la purificación del santuario, o 1843 al comienzo. Dice, antes de terminar el libro, dijo Leach, estaba plenamente satisfecho que los argumentos eran tan claros, tan sencillos y tan plenamente bíblicos que era imposible refutar la posición que el señor Miller había procurado establecer. Es decir, los que hicieron estos cálculos y análisis eran gigantes en las Escrituras. No cometieron un error en los cálculos. Hasta el día de hoy se puede ver que los cálculos eran correctos, pero se equivocaron del evento. No comprendían qué era el santuario y qué significaba su purificación. Y por lo tanto, como les mencioné, sufrieron un chasco amargo que se describe en Apocalipsis el capítulo 10. Vamos a leer ese pasaje en Apocalipsis el capítulo 10 y los versículos 8 al 11. Apocalipsis 10 y el versículo 8 hasta el versículo 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito. Este es el librito que tiene que ver con Daniel 8:14, la última mitad del libro de Daniel. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. El ángel está en pie sobre el mar y la tierra. Es decir, es un mensaje que va a ir a todo el mundo, a tierra y mar. ¿Qué quiere decir la expresión tierra y mar en español? Significa todo el globo, ¿verdad que sí? Ahora dice en el versículo 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Y qué pasó después? Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Y habían profetizado en cuanto a esto una vez en el movimiento milerita. Pero ahora después de comer el libro, dulce en la boca, amargo en el vientre, dice, de este librito tiene que salir un mensaje otra vez. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Tal vez la descripción más patética de la tristeza que sintió esa gente fue escrita por uno de los pioneros menos conocidos, se llamaba Hiram Edson. Y quiero leer la descripción que él dio inmediatamente después del chasco. Esta es la siguiente mañana, el 23 de octubre de 1844. Piensa lo que dice. Confiadamente esperábamos ver a Jesús junto con todos sus santos ángeles, y que su voz llamaría del sepulcro a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los héroes del pasado. También a nuestros amigos que nos habían sido arrancados por la muerte, y que nuestras pruebas y sufrimientos en este peregrinaje terrenal terminarían, y que seríamos arrebatados para encontrarnos con nuestro Señor, para estar siempre con Él y para habitar en las resplandecientes mansiones áureas en la ciudad de oro que había aparejado Dios para los redimidos. Teníamos altas expectativas. Y así velamos por la venida de nuestro Señor hasta que el reloj marcó las 12 de la medianoche. El día había pasado y nuestro chasco se hizo cierto. Nuestras esperanzas más ardientes quedaron destruidas. Y nos sobrevino un espíritu de llanto como nunca habíamos experimentado antes. Ni la pérdida de todos nuestros amigos terrenales podía compararse.
Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. ¿Pueden palpar los sentimientos de ellos en cierto grado? Y luego dice, reflexioné en mi propio corazón diciendo, la expectativa del advenimiento ha sido la más rica y brillante de toda mi vida cristiana. Si esta había fracasado, ¿de qué valía el resto de mi experiencia cristiana? ¿Ha resultado ser un fracaso la Biblia? ¿No hay Dios, ni cielo, ni áureo hogar celestial, ni paraíso? ¿Es todo esto tan solo una fábula artificiosa? Empezó a preguntarse. Otro de los pioneros, que se llamaba Washington Morse, escribió en el Advent Review y Sabbath Herald, esto es varios años después del 7 de mayo de 1901, él participó en el Gran Chasco y esta fue la forma como él lo describió. El paso del tiempo fue un amargo chasco. Los verdaderos creyentes lo habían entregado todo por Cristo y habían sentido su presencia como nunca antes. El amor de Cristo inundaba cada corazón y con un deseo inexpresable oraban: ven, Señor Jesús, ven presto. Pero Él no vino. Y ahora el volver de nuevo a los cuidados, las perplejidades y los peligros de la vida en plena vista de los infieles que se mofaban y burlaban como nunca antes, fue una prueba más terrible para nuestra fe y paciencia. Cuando el pastor Himes, otro de los pioneros de esta época, cuando el pastor Himes visitó a Waterbury, Vermont, un corto rato después de pasar el tiempo, y dijo que los hermanos debían prepararse para otro invierno frío, yo casi no podía controlar mis sentimientos. Salí del lugar de reunión y lloré como un niño. ¿Qué dijo Guillermo Miller? Le escribió una carta al hermano E.O. Orr, la fecha, diciembre 13 de 1844, donde Miller dijo esto en cuanto a lo que pasó después del chasco. El tiempo pasó y el siguiente día pareció como que todos los demonios hubiesen sido desatados sobre nosotros del insondable abismo. Los mismos y aún muchos más de los que estaban implorando la misericordia divina 2 días antes, ahora se entremezclaron con el gentío que se mofaba, se burlaba y amenazaba de una forma supremamente blasfema. Hermanos y hermanas, no solamente fue una experiencia amarga, un chasco amargo porque Jesús no vino, sino fue amargo por la forma en que fueron tratados por las iglesias de aquella época. La mayoría de los miles y miles que habían proclamado este mensaje, que se habían emocionado, algunos por temor, otros por interés, la mayoría, con la excepción de un manojo, un pequeño remanente, abandonaron el movimiento y dijeron que no era de Dios. Hicieron lo mismo después de la entrada triunfal. Fíjense que los mismos que en la entrada triunfal habían dicho: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Hijo de David, menos de una semana después estaban diciendo: crucifícale, crucifícale. Se repitió la historia. Déjenme leerles algunas citas sobre el rechazo de las iglesias de aquella época. Primeros escritos 248 y 49. Dice Elena White, que participó en este movimiento: el mensaje dado desde el cielo enfurecía a Satanás. Este es el mensaje antes de 1844.
El mensaje dado desde el cielo enfurecía a Satanás y sus ángeles e inducía a aquellos que profesaban amar a Jesús, pero despreciaban su venida, a escarnecer a los fieles que manifestaban confianza. Pero un ángel anotaba todo insulto, todo desprecio, todo daño que los hijos de Dios recibían de sus profesos hermanos. En el tomo 4 del libro Espíritu y Profecía, página 232, dice la sierva del Señor que en 1844, cuando las iglesias de la época se opusieron a este mensaje y luego escogieron no entrar al lugar santísimo con Jesús, se convirtieron en Babilonia. La iglesia de Filadelfia dice que se convirtieron en la sinagoga de Satanás. De eso vamos a hablar el miércoles. Adoración en el trono de Satanás. No se lo pierdan. Y traigan la almohada. Escuchen lo que dice. Cuando las iglesias despreciaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje del advenimiento, Dios las rechazó. ¿Qué rechazó Dios? Las iglesias. Hizo lo mismo con el judaísmo. Yo sé que esto es drástico, pero hoy en día no hay una iglesia en el mundo fuera del adventista que ha seguido a Jesús al lugar santísimo. Y muchos adventistas hoy en día quieren cerrar la puerta del santísimo y volver al santo y al atrio. Quieren adorar como adoran esos que no entraron al lugar santísimo. Esto es un asunto serio, mis hermanos y hermanas. No es un asunto, ay, si esta música es buena o esta música no es buena. Es mucho más que un problema de música. Es un problema teológico, donde como adventistas nos hemos querido volver evangélicos en nuestra teología. No puede ser, porque somos un pueblo remanente de Dios con un mensaje especial centrado en el lugar santísimo del santuario. Amén. Dice, cuando las iglesias despreciaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje del advenimiento, Dios las rechazó. El primer ángel fue seguido por el segundo, que proclamaba: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha dado a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Primeros Escritos, páginas 260 y 61. Escuchen esto. Vi que así como... Estaba hablando de los judíos que rechazaron a Jesús. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes, los mensajes de los tres ángeles. Y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Como los judíos, que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. Y Satanás, de esto vamos a ampliar el miércoles, y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae así la atención de estos cristianos profesos, obrando con su poder, sus señales y sus prodigios mentirosos para sujetarlos en su lazo. ¿Saben de dónde viene todo este movimiento de muchedumbres que van a los servicios y que sanamientos y que lenguas y milagros y señales? El miércoles vamos a hablar de dónde viene todo eso. Primeros Escritos, página 234, dice la sierva de Dios: los predicadores y la gente, hablando del chasco, se coligaron en oposición a este mensaje del cielo para perseguir a Guillermo Miller y a quienes con él se unían en la obra. Se hicieron circular calumnias para perjudicar su influencia. Y diferentes veces, después de declarar Miller el consejo de Dios e infundir contundentes verdades en el corazón
del auditorio, se encendía violenta cólera contra él, y al salir del lugar de la reunión le acechaban algunos para quitarle la vida. Pero Dios envió ángeles para protegerlo y le salvaron de manos de las enfurecidas turbas. Su obra no estaba aún terminada. Una cita más. Christian Experience and Teaching of Mrs. Ellen White, página 32. Habla sobre el trato que recibieron después del chasco de parte de las iglesias establecidas. Igual que Pedro y Juan, después del día de Pentecostés, los están azotando, los están echando a la cárcel. No quisieron entrar al lugar santo. 1844, trataron de la misma manera los mensajeros. No quisieron entrar al Santísimo. Dice, nos fue necesaria grande paciencia, pues los burladores eran muchos. Con frecuencia se nos saludaba con burlas que se referían a nuestro chasco. Las iglesias ortodoxas emplearon todo medio para impedir que se esparciera la creencia en el pronto retorno de Jesús. No se daba libertad en sus reuniones para aquellos que se atrevían a mencionar la pronta venida de Jesús. Los que profesaban amar a Jesús rechazaron con desdeño las nuevas de que aquel que profesaban tener como amigo pronto les visitaría. Se agitaron y enojaron con aquellos que proclamaban las nuevas de su venida y que se regocijaban que pronto contemplarían su gloria. Pero gracias a Dios, después del chasco vino la explicación. Inicialmente fue dada en un momento intuitivo o una percepción momentánea de uno de los pioneros llamado Hiram Edson. Era el día después del chasco. Él es el que leí la descripción, ¿recuerdan? Donde pensaban que iba a resucitar a Abraham, Isaac y Jacob y todos los familiares, etcétera. Y se preguntaba si su experiencia religiosa valía la pena. Pues decidieron después del chasco, la siguiente mañana, de que iban a ir a cierto lugar para animar a otra gente que posiblemente estaba chasqueada. La mejor forma que usted puede ayudarse a sí mismo es ayudando a otros. Y dice Hiram Edson que cuando iba en camino, de repente se encontró en medio de un campo. Voy a leer la cita como él la da. Se encuentra en el libro por F.D. Nichol, Midnight Cry, página 458. Lástima que ese libro no se ha traducido, Freya. The Midnight Cry de F.D. Nichol, porque describe todo el movimiento militar, todo lo que sucedió. Es increíble. Bueno, dice esto. Comenzamos, es decir, comenzaron el viaje a animar a la gente. Comenzamos, y mientras pasaba por un campo amplio, paré en medio del campo. El cielo parecía estar abierto ante mi vista, y vi distinta y claramente que en vez de salir nuestro sumo sacerdote del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra el 10º día del 7º mes al final de los 2300 días, él entró por primera vez en ese día al segundo apartamento de este santuario y que tenía una obra que cumplir en el lugar santísimo antes de regresar a la tierra. Y luego los pioneros decidieron, cuando él compartió esta reflexión que recibió en el campo, ellos dijeron, qué interesante esto, sentémonos a estudiar. Y mis hermanos y hermanas se sentaban a veces a estudiar toda la noche, con ayuno, con oración, examinando las mismas profecías que habían estado predicando. Entre esas estaba Daniel 7. Y cuando examinaron Daniel 7, dije, pero un momentico, ahí Guillermo Miller había dicho que
Viene el Hijo del Hombre sobre la nube a la tierra a buscar a su pueblo. Pero cuando leyó el texto, dice, ahí no dice que viene a la tierra, ahí dice que va al anciano de grande edad. ¿Cómo no vimos eso? Tan claro. Como los discípulos no vieron como Cordero será llevado al matadero y no abrió su boca. Estaba clarito. Hasta 2300 días y el santuario será purificado. Dice, pero ¿dónde dice la Biblia que el santuario es la tierra? En ninguna parte. Entonces, ¿cuál es el santuario? ¿Fueron hebreos? El santuario terrenal era una copia de un modelo que Dios le mostró a Moisés del santuario celestial. Entonces el santuario que se iba a purificar tenía que ser el celestial, no la tierra. Empezaron a estudiar las profecías y dijeron, estábamos equivocados en cuanto al evento y estaba todo claro en las profecías. Y como resultado se fundó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y escuchen bien, no es coincidencia que primero el grupito de los Adventistas del Séptimo Día era un manojo, como en el día del Pentecostés. Un grupito de gente humilde, de gente sin educación, pero que ahora entendía las profecías. Y esos pocos salieron y sacudieron al mundo. Y Dios llamó a ese pequeño grupito, ese pequeño remanente, que ha llegado a ser una iglesia de extensión mundial, que ha ido a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con el mensaje especial para esta época. Y escuchen bien, las verdades distintivas de la iglesia adventista están todas en el lugar santísimo. Cuando los pioneros entraron al lugar santísimo en 1844, de repente cuando vieron el arca y dentro del arca la ley. Pero si en el cielo está el arca y está la ley, entonces la ley no fue clavada en la cruz. Y luego, bueno, vamos a leer en cuanto a la ley. Y fueron Éxodo 20. En el centro de la ley está el sábado. Y luego dice, pero un momentico, si el juicio comenzó, si Dios empezó a juzgar a los muertos en 1844, entonces esa gente no puede haberse ido al cielo o al infierno cuando se murieron. Porque si se fueron al cielo o al infierno cuando se murieron, ¿para qué juzgarlos? Descubrieron que los muertos nada saben. Descubrieron que el juicio había comenzado en el cielo, el juicio investigador. Descubrieron también la reforma por salud, porque había un bote de maná dentro del arca y Dios dio el maná para enseñarle a la gente a comer saludablemente. Todas las verdades distintivas y especiales de la iglesia adventista se encuentran en el lugar santísimo, y todas esas verdades son atacadas por el mundo cristiano, por la sinagoga de Satanás, por Babilonia. Ahora, para terminar, ¿cómo nos afecta a nosotros? Hemos hablado de cómo nos afecta a todos, ¿verdad que sí? Porque es importante que Jesús sea presentado como el Cordero perfecto. Porque yo tengo una vida imperfecta, yo no le puedo dar una vida perfecta a la ley. Si yo me paro delante de la ley me dice, pecador, muere. Pero con la vida perfecta de Jesús, si yo lo acepto, Él me da su vida perfecta y soy acepto en el amado. Si me paro delante de la ley dice, tienes que morir porque la paga el pecado es muerte. Alguien tiene que pagar por ese pecado. Jesús fue al altar del sacrificio y sufrió la muerte que yo debo sufrir. Luego fue al lugar santo para interceder por los que se allegan a Él y reclaman lo que Él hizo en el atrio. Los que reclaman personalmente su vida perfecta y su muerte en la cruz. Ahora es un asunto individual. Lo que hizo en el atrio lo hizo por todo el mundo, pero ahora tenemos que reclamarlo personalmente.
Y ustedes dicen, ¿cómo nos afecta este juicio que comenzó en 1844? Hoy les voy a hablar solamente de cómo afecta a los muertos. Porque el tema de hoy tiene que ver con el inicio del juicio de los muertos. En 1844 comenzó el juicio de los muertos, comenzando desde los primeros que vivieron sobre la tierra. Comenzando con Adán. Y dice la sierva de Dios, continuando por todas las épocas sucesivas de la historia de la iglesia, finalmente terminará con el juicio de los vivos. Ese tema será el de mañana. Pero en 1844 Dios comenzó a juzgar a los muertos. Y usted dice, ¿juzgar a los muertos para qué? Les voy a dar una explicación bien sintética. Tomemos por ejemplo el caso de Juan Hus, ese hombre que fue quemado en la hoguera porque contradijo lo que creía la iglesia romana durante la Edad Media. Yo pregunto, ¿se hizo una injusticia ahí? Mire, que los malos ganaron y el bueno perdió. ¿Era necesario que se rectificara eso? ¿Sí? La Biblia dice que la sangre de Abel, ¿qué? Clamaba desde la tierra. ¿Qué es lo que pedía la sangre de Abel? Justicia. Porque él era el bueno y Caín era el malo. Y el malo vivió y el bueno murió. Y el universo dice, ¿por qué? Dios dice, espérate. En el quinto sello hay un grupo de mártires que están clamando, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que la derraman en la tierra? Y viene una voz y le dice, tranquilos, quédense quieticos ahí. Ustedes tienen sus vestiduras blancas, tienen su manto blanco, es decir, su casa está seguro. Descansen hasta que en el futuro muera el resto de los mártires. Y entonces yo voy a vengar la sangre de ustedes. ¿Sabe lo que sucede a partir de 1844? Como leímos en Daniel 7, Dios abre los libros y demuestra quiénes en verdad lo aceptaron y quiénes no. Permítame explicar un poquito mejor ese asunto, un poquito más amplio. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ¿nos purifica Dios de nuestros pecados? Sí. ¿Y esos pecados a dónde van? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene en el cielo libros registrados con nuestros pecados? ¿La Biblia enseña que Dios tiene nuestros pecados registrados en el cielo? Oh, entonces cuando yo confieso mis pecados, me son individualmente perdonados, pero son escritos ¿dónde? En los libros celestiales. Y algunos dicen, ve, los adventistas no tienen seguridad de salvación. Porque los adventistas dicen que cuando tú confiesas tu pecado, cuando te arrepientes, tus pecados no desaparecen, sino que Dios los pone en el santuario. Pero déjenme decirle, mis hermanos y hermanas, es mejor que los tengan en el santuario cubiertos por la sangre, porque si no están allí, están aquí. Nuestra mayor seguridad es tener nuestros pecados en el santuario cubiertos con la sangre de Jesús. Porque lo que va a hacer Jesús va a purificar el santuario con su sangre. Cuando Dios abre el registro, por ejemplo, de Abel y le muestra al universo, Dios no necesita el juicio. Dios sabe todas las cosas, pero el universo necesita ver. Así que Dios abre el caso de Abel y le dice al universo, Abel fue pecador, ¿verdad que sí? Sí, cómo no, Señor. Pero mire lo que está escrito al lado de cada pecado: perdonado por la sangre. Lo que entra en el santuario son pecados perdonados. Entonces no tenemos que preocuparnos. Si entraron los pecados sin perdón, ahí sí diría que los adventistas no tienen seguridad de salvación. Pero si los pecados entran, si Jesús intercede, mete los pecados al santuario cubiertos con su sangre, lo que hace entonces cuando venga el registro de Abel,
Mire, Él recibió mi sangre. ¿Qué creen ustedes? Le va a preguntar Jesús. ¿Creen ustedes que nosotros debemos tomar esos pecados y sacarlos del santuario? ¿Qué creen ustedes que van a decir? ¿Es necesario purificar el santuario de esos pecados? Sí, claro. Claro que sí. ¿Y qué es lo que purifica el pecado? La sangre de Jesús. Porque Jesús en el día de expiación dice, es mi sangre que Abel aceptó, que da derecho de sacarlos de allá. Una nueva obra de la sangre de Jesús. No purificar solo al pecador, sino purificar el registro del pecador en el santuario. Y eso es lo que comenzó a hacer en 1844 con los muertos. Y muy pronto, no sabemos cuán pronto, comenzará el evento más solemne de la historia, el juicio de los vivos. Es cuestión seria ser juzgado estando muerto, pero es aún más solemne ser juzgado estando vivo cuando uno todavía está escribiendo su historia. Así que no se pierdan el próximo emocionante episodio mañana en la noche. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Te damos gracias por el privilegio que nos has dado de ser adventistas del séptimo día. Padre, ayúdanos a no avergonzarnos de esto. Ayúdanos, Señor, a anunciarlo. No por suficiencia propia, no por arrogancia, sino porque tenemos una gran verdad que el mundo necesita. Te pedimos, Padre, que al continuar estudiando estas cosas, tu Espíritu Santo abra mentes y corazones para recibir tu verdad. Te damos gracias, Señor, por haber estado con nosotros. Y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.